H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Y a puntito de llegar a las 11:30 de la mañana, un minuto queda para ello, como cada martes, aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, abrimos nuestro espacio para la sostenibilidad, para el hidrógeno, nuestro H2 Intereconomía, en el que hoy vamos a hablar de más cosas, porque lo vamos a hacer en un programa especial que estamos haciendo en directo hasta la sede de Bosch, aquí en Madrid, en España, donde nos hemos venido este martes, porque este jueves, pasado mañana jueves, la compañía celebra su Bosch Tech Day, un evento en el que va a mostrar sus innovaciones tecnológicas y su apuesta por un futuro sostenible. Así que vamos a hablar de ello en los próximos minutos, aquí en Capital Intereconomía, de tecnología, de innovación y de sostenibilidad, todo en un mismo programa en el que nos acompañan ya aquí en esta sede de Bosch Lorenzo Jiménez, que es el jefe de prensa de Bosch en España. Don Lorenzo, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Un placer y gracias por la acogida, por el recibimiento, como siempre, como el año pasado, que tuvimos ocasión de estar aquí en esta misma sede, haciendo también un programa especial con vosotros. Tecnología, innovación y sostenibilidad, que podrían venir a ser las señas de identidad de Bosch. Añadiría yo una más, calidad, pero seguro que me dejo otras muchas, ¿no? Hombre, te puedes dejar alguna más, pero vamos, básicamente lo has dicho correcto. O sea, sobre todo para nosotros la innovación es algo fundamental y que está en el ADN de Bosch, ¿no? Está dentro de lo que es además nuestro propio claim, innovación para tu vida, y ese es el objetivo que tenemos como compañía, ¿no? Que desarrollar productos innovadores que mejoren la calidad de vida de las personas. Y eso lo lleváis haciendo más de 100 años, ¿no? Ha habido que innovar, una compañía como Bosch, que nació en Alemania hace más de 100 años. No sé si puedes compartir con nosotros, Lorenzo, y con los oyentes alguna pincelada de lo que es Bosch y de lo que ha supuesto a lo largo de la historia de la industria. Pues Bosch, más de 100 años, vamos, en concreto 139 años ya de existencia. Se fundó por Robert Bosch, que fue el fundador de la compañía, en 1886, y bueno, pues ha ido creciendo hasta convertirse, bueno, pues en el vamos a llamar el monstruo industrial que somos, con diferentes áreas empresariales. Además, eso es algo que es muy muy propio de nuestra empresa y que nos diferencia del resto, ¿no? Esa diversidad que tenemos en lo que hacemos, en temas de movilidad, temas de bienes de consumo, tecnología para edificación, energía, tenemos tecnología industrial. Yo creo que toda esa variedad es lo que le hace a Bosch que sea una empresa única. Una empresa grande, una empresa a la que vamos a tener ocasión de hablar también con nosotros esta mañana, Emma Nogueira, que es la directora de Desarrollo de Negocio de Bosch en España. Emma, bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. Pues yo la bienvenida como si estuvieras en nuestra casa y es el agradecimiento por recibiros hoy en la vuestra, en la sede de Bosch. Bosch, que si hablamos de la presencia que tiene en España, Emma, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cuáles serían las grandes cifras de la compañía aquí en nuestro país? Sí, Rubén, mira, España es para el Grupo Bosch un país muy importante en cuanto a ventas. Facturamos 2.400 millones de euros. Tenemos 7 centros de producción, o sea, una presencia industrial muy importante. Estamos en el ranking, el top 30 de las empresas industriales, y en cuanto a número de asociados, que nos da un poco la dimensión, somos 7.900 de 56 nacionalidades, que eso también da una pincelada de diversidad, ¿no? en nuestra compañía. Hablaba Lorenzo ahora de todas las ramas de actividad de Bosch, movilidad, tecnología, consumo. Es una pregunta que seguramente no os la quiero hacer a los dos porque es un compromiso y no sé si nadie sabe los productos que puede tener Bosch ahora mismo en su portfolio. Es algo muy, muy difícil, ¿no? Porque hablamos un poco de todo. A lo mejor os podía preguntar por vuestro favorito, que los tenemos todos en casa, desde un electrodoméstico grande, pequeño, pero una caldera. Es que estáis en muchos sitios, ¿no, Lorenzo, Emma? Sí, bueno, y esos son los visibles, porque luego están los invisibles, que es cuando abres el coche, ¿no, Lorenzo? Claro, al final la gente, bueno, pues conoce por lo que has dicho, ¿no? Los electrodomésticos, claro, los talados, lo que se usa en casa y lo que es visible. Quizá, fíjate, nuestra división nuestra área empresarial más importante, que es movilidad, que representa más del 60% de nuestras ventas, eso no es visible. O sea, claro, bueno, vale, puede ser visible una bujía o el limpiaparabrisas, pero abrir el capó y todos los componentes, claro, que hay de Bosch, porque tienes desde pequeños microsensores
pues hasta piezas mucho más grandes, bombas, etcétera, para el vehículo. Y esa es la parte que menos se conoce. Y calderas también. Vamos a hablar de ello, y en este espacio de hidrógeno pues tenemos que saludar a Luis Mezquiriz, que es el coordinador de sostenibilidad de desarrollo de producto y es responsable del proyecto 100% hidrógeno de Bosch Electrodomésticos. Don Luis, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias. Encantado de saludarle. Me chivan que desde Zaragoza, no sé si es así. No, estamos localizados aquí en la planta de Electrodomésticos España en Santander, y es aquí donde Santander. está el centro de desarrollo, sí, Santander, desarrollo global de encimeras de gas y también la producción de encimeras que se envían a muchos países del mundo, Asia, Sudáfrica, Australia, Europa. Luego me tiene que contar qué es esto del Bosch y los electrodomésticos y el hidrógeno, ¿vale? Con un proyecto que hay para que nos lo explique. Vamos a hablar, ya nos hemos puesto un poco al día de lo que hace Bosch, que yo creo que es de sobra conocido por todos, pero siempre bien recordarlo, sobre ese Tech Day, ese evento que vais a celebrar aquí, Lorenzo, pasado mañana jueves, el día 30, en el que vais a mostrar qué y a quién. ¿En qué va a consistir ese evento? Pues mira, lo que queremos básicamente es mostrar el potencial tecnológico e innovador que tiene Bosch, ¿no? Por eso hemos organizado ese evento, y qué mejor sitio que hacerlo aquí en nuestra sede central de Madrid, donde tenemos nuestra fábrica de sensores para automoción. ¿Y a quién se lo queremos mostrar? Bueno, pues desde prensa, clientes, asociaciones, instituciones. Bueno, pues todo ese grupo, ¿no?, de ese colectivo está invitado a participar en nuestro evento. Vamos a tener una parte genérica en la cual nuestro presidente, Javier González Pareja, va a hacer una presentación un poco sobre la estrategia de innovación de Bosch. Vamos a tener un diálogo también, diálogo de innovación con una divulgadora tecnológica y nuestro CEO y director de innovación, Juan Antonio Relaño. Y luego ya en grupos pues visitaremos dos áreas. El área de movilidad, donde vamos a presentar pues todas las soluciones que tenemos para ese vehículo del futuro, ese Software Defined Vehicle, incluso una parte dedicada a las bicicletas eléctricas, una demostración de uno de los nuevos desarrollos que hemos lanzado al mercado, que es el ABS para bicicletas eléctricas. Y luego otra parte irá a visitar Hogar y Energía, donde pues tenemos diferentes divisiones comerciales de bienes de consumo, la parte de hidrógeno, toda la parte que hablabas antes de calderas. El objetivo pues finalmente es eso, mostrar qué está haciendo Bosch en pro de la innovación y en pro de la tecnología. Que son dos de los pilares de los que hablábamos, Lorenzo, al principio, de esas señas de identidad de una compañía centenaria histórica como es Bosch, la tecnología y la innovación, pilares fundamentales de vuestra estrategia, ¿no? Sí, desde luego. O sea, al final la tecnología pues nos transforma las vidas, ¿no? O sea, la tecnología ha conseguido pues que prolonguemos nuestra longevidad, que mejoremos nuestra calidad de vida. Y bueno, Bosch desde el principio ha apostado siempre por la innovación y por la tecnología. De hecho, bueno, nuestro fundador ya por el 1880 y tantos, pues era un ferviente defensor de la tecnología de esa época, ¿no? De finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y yo creo que esa filosofía la ha sabido transmitir a los empleados de Bosch, ¿no? En los beneficios que tiene la tecnología. Y al final nos ha inculcado eso en el ADN y de ahí han resultado pues unas innovaciones pues tan magníficas como a principios de siglo el encendido por magneto, que consiguió democratizar todo el tema del transporte motorizado. En la seguridad, pues revolucionamos la seguridad del automóvil con el ABS y el control electrónico de estabilidad. Y luego también, pues fíjate, hoy en día estamos con también un invento de Bosch, es el proceso de grabado de silicio MEMS, que también se conoce dentro del mundillo como el proceso Bosch, que lo que ha sentado son las bases de los sensores actuales que se utilizan pues tanto en automóvil como en esto que tenemos aquí en las manos, como en los teléfonos móviles. Pues, qué importante es que se le ponga el nombre, ¿no? El apellido, el recordatorio. Luego te pregunto, Lorenzo,
cómo se trabaja, cómo se viene trabajando desde Bosch durante todo este más de un siglo de historia para conseguir ese liderazgo tecnológico, porque pasan muchas cosas en un siglo. Sí. Surgen muchos competidores y hay que adaptarse y hay que innovar. Pero dentro de esas tecnologías de las que hablábamos, el hidrógeno verde juega también, Emma, un papel importante. Ya lo hemos hablado con vosotros, lo hemos hablado contigo en alguna ocasión, esa apuesta que hacéis desde Bosch por el hidrógeno. ¿Qué es lo que vais a contar en relación al hidrógeno verde en ese evento de pasado mañana jueves, en ese Bosch Tech Day aquí en vuestras instalaciones? ¿Qué nos puedes adelantar? Sí, bueno, yo diría dos aspectos fundamentales. Uno, nos vamos a centrar en la estrategia, en lo que es el enfoque de nuestra estrategia integral, es decir, que abarca desde lo que es la investigación en temas de hidrógeno hasta desarrollo de productos y la propia producción. Y ahí también yo creo que es el segundo aspecto. Como no podemos llevar a los asistentes a nuestra fábrica de producción de pilas, de stacks para los electrolizadores y pilas de combustible móvil, les vamos a ofrecer una inmersión total en una simulación real, lo que nosotros llamamos el Heliverso, ¿no? Que es el metaverso del hidrógeno. Y bueno, pues vamos a poder, que va a ser una presentación muy dinámica en la que vamos a ver cuán de flexible es nuestra producción y la potencia, ¿no? Que es ilimitada, podemos producir a gran escala. Todo esto en un contexto, Emma, relacionado con el hidrógeno, en el que ¿cómo está? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veis desde la compañía? ¿Cómo está el mercado del hidrógeno ahora mismo? Desde las últimas veces que hayamos hablado, ¿cómo ha cambiado? Quizás tengamos la percepción de que ha perdido un poco de efervescencia mediática, pero lo cierto es que el hidrógeno verde sigue siendo prometedor, ¿no? Necesita, yo creo, foco en ciertas aplicaciones que son competitivas. Son aplicaciones, usos a gran escala, como puede ser el industrial, donde ya están consumiendo en sus procesos hidrógeno, y realmente se necesita descarbonizar, se necesita incluir un hidrógeno más renovable, más verde, y también en la movilidad de largo recorrido. Es decir, las expectativas son más realistas y los escenarios pues se van moderando. Y es cierto, y nosotros aquí te podemos anunciar, hemos pasado un poco del papel a la acción. Tenemos 160 megavatios adquiridos y estos, pues son 10 proyectos que ya están en construcción y uno que está en operación. Importante eso, lo hemos hablado muchas veces en este espacio, en el que tenemos todos los martes con más protagonistas, la importancia de que esos proyectos se terminen consumando, ¿no? De que se lleven, como nos decías ahora, Emma, del papel a la acción, que sean una realidad, que empiecen a andar con el tiempo que eso lleva también y lo que arrastra detrás a nivel de industria, a nivel de empleo, a nivel de necesidades también de otro tipo. Por lo que nos decías ahora, se ha perdido cierta efervescencia, pero tenemos un horizonte más claro, tenemos un futuro más claro. Nos hemos quitado muchos proyectos por el camino que a lo mejor no iban a ser posibles por unos u otros motivos, y lo que tenemos ahora es más certeza, a lo mejor. Son proyectos más realistas, en los que podemos... Menos, pero más seguro. Yo diría que no tanto menos, pero son proyectos que son más concretos, más realistas, que tienen lo que nosotros llamamos un off-taker, un consumidor, una demanda concreta. Y bien, pues es cierto que la tecnología ha avanzado muchísimo, es decir, que también por parte de la tecnología hay una tecnología más madura, más competitiva, tiene ciertos retos, pero que como que los astros se van aunando. Pero lo importante que se ven más claros, son proyectos más claros. Y lo más importante, esos astros, que ahí empieza a haber demanda, decías. Y empieza a haber ese círculo del que hemos hablado muchas veces, que tenía que cuadrar todo para echar a andar, la oferta, la demanda, la regulación. El de la demanda parece que empieza a andar más deprisa. En ciertos sectores hay una demanda más concreta, sí. Luego te pregunto por centros de producción, cómo estáis aplicando esa tecnología, esa innovación, cuando nos cuente un poco Lorenzo, un poco ese liderazgo y cómo se ha ido trabajando con el paso del tiempo. Pero quiero preguntarle también a Luis por ese proyecto pionero, ese desarrollo pionero en placas de cocción a gas 100% alimentadas con hidrógeno, que nos tendrá que traducir, Luis. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, pues una encimera que al final usa como combustible el hidrógeno 100%.
Entonces, bueno, quizás en el uso doméstico puede haber dos tendencias en el mercado, ¿no? Una que sea que haya mezclas de gas natural con hidrógeno, que va a ser una realidad a corto y medio plazo, y otra en la cual estamos trabajando en tener un producto sostenible que emplea el hidrógeno pues 100%, de forma que no emite emisiones de CO2. ¿Cómo surge ese proyecto? ¿Cómo se ha ido cocinando? Nunca mejor dicho, ¿desde dónde nace y en qué punto se encuentra? Pues, a ver, el proyecto empezó hace unos 2 años ya. Bueno, quizás llevamos unas actividades de simulación previas, ¿no? Pero es algo que queríamos apostar sobre ello, sobre tener un producto que fuese sostenible. Y ahí, por mediados del 2023, pues ya pusimos a hacer el primer aparato de hidrógeno 100%. Y durante el transcurso de este proyecto, pues surgió la oportunidad de participar en una prueba piloto que se va a hacer en Gran Bretaña, que se empezará a instalar los aparatos en noviembre. Y quisimos apostar por ello, por estar ahí presentes. Y es en lo que hemos trabajado y, vamos, estaremos ya en breve. Hemos hablado muchas veces de los usos del hidrógeno verde en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, como la movilidad, la industria. Hemos tocado también la puerta de los hogares cuando hemos hablado de calderas, pero esto de las placas de cocción, no sé si es la primera vez que lo escuchamos. No es muy habitual, no sé si es la primera vez, Luis. Pues posiblemente sí que lo sea, porque realmente para poder cocinar pues con hidrógeno hay también que generarlo, hay que distribuirlo, pero realmente somos pioneros en esta encimera que trabaja pues, con 100% hidrógeno. O sea, quizás hay proyectos piloto, estamos en Gales y estaremos en Escocia, y tenemos alguna información que pueda dar algo más por el mundo, pero sí que somos pioneros en este aspecto. Allí en Gales y en Escocia, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Se parece mucho a esto o va por otro lado? No, o sea, la prueba piloto en Escocia va a ser, se quiere llegar, va a ser la primera prueba piloto con clientes reales, es decir, hay un vecindario que está en Escocia localizado, en la cual, se va, en una planta próxima a él, se va a generar hidrógeno verde y se almacenará y se distribuirá. Y el objeto de la misma es pues demostrar, dar evidencias que el hidrógeno es una alternativa tanto para la calefacción como para la cocción. Es decir, todas estas viviendas, el objetivo es llegar a 300 viviendas, todas irán con calderas alimentadas 100% hidrógeno, y aquellos que cocinan actualidad con gas y quieran seguir manteniéndola, pues pueden emplear nuestra encimera. Perdón por la inquietud. ¿Por qué Escocia y no Albacete? Bueno, en este caso es un proyecto... Algo tendrá, entiendo, pero no me quiero quedar con la duda. No, es un proyecto impulsado por el gobierno británico que toma una decisión sobre el futuro del hidrógeno, y en la actualidad también decir que hay solo 2 normativas disponibles para encimeras de gas en el mundo, una es en Australia y la otra es en Gran Bretaña. Entonces podemos apoyarnos en ella pues para demostrar que el producto es también seguro y es factible. A nivel de infraestructura, imaginándonos esta posibilidad de tener una vitrocerámica, no sé si llamaría así o había que cambiarle el nombre, esa placa de cocción gas 100% alimentada con hidrógeno, ¿habría que cambiar mucho la infraestructura? ¿Ya falta mucho cambio? Como para una caldera, por ejemplo, ¿ya falta que hiciéramos mucho apaño en casa o no? A ver, lo que es la encimera en sí, los materiales que vamos a emplear son prácticamente iguales a lo que tenemos, lo que es la encimera en sí. Lo que es la distribución, ahí sí que, trabaja a presiones distintas y sí que habría que hacer adaptaciones, ¿vale? Entonces, hay ciertos materiales que se comportan con hidrógeno y hay que evitarlos, y otros materiales alternativos que son conocidos y disponibles y habría que adaptarlo. Y a nivel usuario, que nos está escuchando ahora mismo desde su casa, desde su coche, nos escuche en el móvil ahora o esta noche cuando escuche el podcast, ¿qué ventaja tendría para un usuario tener esa placa de cocción en vez de a gas, tenerla a hidrógeno? Una vez ya hecha toda esa infraestructura, tenemos lo necesario y optamos por el hidrógeno verde. ¿Qué vamos a notar o qué vamos a ganar? Pues a ver, el proceso cocinado va a ser el mismo. O sea, lo que estamos trabajando es que para el usuario pues no perciba nada distinto cuando vaya a cocinar, pero sí que estás empleando un gas combustible que no es contaminante. Es sostenible y creo que es el camino que tenemos que seguir a futuro.
Bueno, pues nos vais contando cómo avanza ese proyecto. Ahora te pregunto más cosas, Luis, antes de que terminemos. Dejaba pendientes preguntas para Emma, preguntándole cómo está aplicando esa tecnología Bosch a nivel hidrógeno en sus centros de producción. Me dejaba pendiente para Lorenzo preguntarle por ese liderazgo tecnológico. Nos contabas al principio la historia de la compañía. Ha habido que innovar, ha habido que hacer cambios, ha habido que adaptarse. ¿Cómo se consigue? ¿Cuál es el trabajo que hay durante estos 100 años detrás para que con tanta competencia nueva, tantos actores que han ido surgiendo, Lorenzo, por el camino, Bosch siga siendo un referente, que incluso le ponéis a ese proceso Bosch, le ponéis hasta vuestro apellido para que sea una cosa vuestra propia pionera? ¿Cómo se ha ido cultivando eso? Pues yo creo que esto se basa en 4 pilares fundamentales. El primero es la fuerza innovadora que tiene la compañía, y te voy a dar unas cifras para ello. Bosch invierte más de 7.000 millones de euros al año en I+D. Eso supone más del 8% de nuestra cifra de ventas. Cuando es cierto que otras empresas hablan de porcentajes, hablan sobre el porcentaje de beneficio o el EBIT. Bosch lo hace sobre la cifra de ventas. Tenemos 87.000 personas trabajando en I+D en la compañía, en más de 130 sedes por todo el mundo, con lo cual yo creo que esas cifras ya dan una imagen de esa fortaleza innovadora que tiene la compañía. En segundo lugar es el conocimiento integral que tenemos de diferentes sectores, lo hablábamos antes. En Bosch estamos muy diversificados, desde movilidad, bienes de consumo, productos para energía y edificación industrial, etcétera. Eso lo que nos permite es conectar diferentes industrias entre sí y crear sinergias entre ellas. En tercer lugar, tenemos una producción de alta tecnología, y es que no solamente desarrollamos e innovamos, sino que producimos todo aquello que innovamos, ¿no? Tenemos numerosas fábricas, y te voy a dar una cifra que te va a sorprender a ti y a los oyentes. Producimos más de 300 millones de piezas al día. Más de 300 millones de piezas al día. Eso creo que al final lo que hace es que Bosch sea también un referente en fabricación. Y finalmente lo que denominamos una perspectiva local, que es la mezcla entre global y local. Tenemos más de 450 sedes y filiales en más de 60 países de todo el mundo. Eso significa 2 ventajas muy importantes. En primer lugar, acceder al talento que existe en los diferentes países, en las diferentes perspectivas, diferentes habilidades. Y en segundo lugar, tener fábricas por todo el mundo, lo que nos permite es crear una red unida de fabricación, donde hay intercambio de experiencia, de conocimiento, y todo eso redunda al final en una mayor calidad, una mayor eficiencia de las plantas, y por supuesto la mezcla de estos 4 pilares en ese espíritu o en ese ADN innovador que tiene la compañía. Luego llega lo más difícil todavía, si es que no es difícil ya lo que estáis haciendo, Emma, que es aplicarlo, ¿no? Aplicarlo en el día a día, con esas cifras que nos contaba Lorenzo, que por supuesto sorprenden, esos casi 300 centros de producción que tenéis en el que hacéis esos más de 300 millones de piezas al día. Luego esa tecnología, de lo que vais a hablar aquí pasado mañana jueves, en ese Bosch Tech Day, luego hay que aplicarlo. ¿Cómo se hace esto? El reto es mayúsculo, ¿no? Claro, somos un conglomerado industrial muy importante, ¿no? Que lo he dicho antes, está en España entre el top 30 y que bueno, claro, tenemos que aplicar mucha de la tecnología que también producimos, ¿no? También para demostrárnoslo a nosotros mismos. Y en una de los mayores centros productivos del mundo, que es nuestra fábrica de Bamberg, donde trabajan 6.000 personas, está en operación ya un electrolizador de 2,5 megavatios. Y es significativo porque en la fábrica de Bamberg, además de fabricar componentes para motor de combustión, es donde también fabricamos los componentes para los electrolizadores. Entonces, bueno, pues es muy significativo. Es un proyecto que es una realidad. Vamos a producir hidrógeno en un centro
de producción de Bosch para autoconsumo, ¿no? Os dejo ahora, voy a preguntarle a Luis, para cerrar también, pero os dejo para cerrar un mensaje, ¿no? Un poco resumen de lo que hemos contado aquí o de lo que vais a presentar el próximo jueves, ese Bosch Tech Day, un poco mensaje para que la gente se quede con ello junto a todo esto que hemos contado, pero no me resisto a preguntarle a una persona como Luis, que está trabajando en un proyecto concreto con cara y ojos, con nombre y apellidos, ese proyecto pionero para el tema de las placas de cocción con hidrógeno, y que van a hacer ese proyecto piloto en Escocia, que nos hablabas antes del apoyo, por ejemplo, de ese programa del gobierno británico. Una persona como vosotros, tu equipo, Luis, que estáis trabajando en esto y que veis el día a día, ¿cómo veis la situación y qué necesidades tenéis? Vosotros, los que estáis sobre el terreno, ¿qué empujoncito y de qué parte necesitáis para que esos proyectos como el que estáis haciendo en Bosch sea una realidad lo antes posible y sea una realidad con éxito, que no sea como esos proyectos que hablábamos antes, que pueda correr el riesgo en el papel? Luis. Vale, lo primero, sí, también matizar que el proyecto en Escocia sí que tiene el apoyo del gobierno británico, pero aquí el proyecto en España tenemos recibido ayudas por parte de CDT, ¿vale? Que también ha hecho posible esto que sea una realidad, ¿vale? ¿Qué nos hace falta? A ver, para nosotros somos, digamos, los consumidores del hidrógeno. Entonces, lo que nos hace falta es que se empiece a apoyar fuerte para lo que es la generación y distribución del hidrógeno. Es decir, al final somos los usuarios finales y para ello hace falta impulsar esto. Vale, perfecto. Oye, aquí me apunto para cuando haya ocasión de planteárselo a alguien. Oye, Luis, ahora te despido. Emma, Lorenzo, para cerrar desde aquí, vosotros que vais a estar en ese Bosch Tech Day, pasado mañana jueves, ¿qué mensaje transmitimos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Cómo cerramos, Lorenzo? Pues yo diría a los oyentes que cuando abran su nevera o metan su ropa en la lavadora o cambien el limpiaparabrisas, pues que piensen que detrás de todo eso hay una empresa con una fuerza innovadora tremenda que busca mejorar la calidad de vida de las personas con nuestro claim, que es innovación para tu vida. Emma. Sí, y de mi parte decir que las personas que estamos trabajando en este área del hidrógeno tenemos muchísima ilusión y mucho compromiso, no solamente en Bosch, en todas las compañías, y que este impulso, que también se sostiene con esta energía de las personas, pues que tiene también que tener un respaldo por parte de la regulación, ¿no? Es decir, tiene que haber una claridad regulatoria que vaya a nuestro favor, ¿no? Y eso, pues con este empujoncito, como tú dices, yo creo que avanzaríamos bastante, porque la energía está. Pues también nos la apuntamos para poderlo transmitir y seguir apoyando, como hacemos aquí cada martes, hablando de hidrógeno en este programa. Despido a Luis Mezquírez, el coordinador de Sostenibilidad de Desarrollo de Producto y responsable del proyecto 100% hidrógeno de Bosch Electrodomésticos, que llega a buen puerto. Luis, muchas gracias por compartir con nosotros y con nuestros oyentes lo que estáis haciendo, ya palpable esa realidad, que llega a buen puerto lo antes posible, de la mejor forma posible. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, un saludo. Un placer. Lorenzo Jiménez, jefe de prensa de Bosch España, Emma Nogueira, directora de desarrollo de negocio de Bosch España. Ha sido un placer, agradeceros que nos hayáis acogido tan bien, como siempre, en esta casa que es la vuestra y cada vez más la de nuestros oyentes, que ya saben de lo que hacéis aquí, lo que cocináis, lo que trabajáis. Aunque sería mejor verlo, eso que decíais de ir a las fábricas y verlo, eso siempre ayuda mucho más a entender lo que hace un gigante como sois vosotros, como vos. Nos lo anotamos y a ver si la próxima podemos hacer una visita a la planta para que os dé un poco una imagen de lo que hacemos aquí en Madrid, en España, que yo creo que es muy interesante. Y nada, muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestra casa. Y bueno, pues a los oyentes igualmente agradecerles que nos hayan prestado la atención. Pues sí, también de mi parte, Rubén. Muchas gracias a vosotros por acogernos, Emma, Lorenzo, que vaya muy bien. Pasado mañana, jueves, ese Bosch Tech Day con esos productos, toda esa tecnología, innovación, calidad, sostenibilidad que vais a presentar aquí. Nos vemos cuando queráis, que vaya muy bien el cierre del año. Nosotros nos vamos, que quedan 4 minutos menos ya para llegar a las 12 del mediodía. Llegan las noticias y después Rafa Jiménez con la media sesión. Hasta mañana a las 7, que es un día fuerte, así que desayuno y estéis bien. Hasta mañana. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.